No se puede hacer vino en cualquier sitio. Tienes que tener unos suelos especiales, una altitud, un clima, un saber hacer del ser humano. Y luego una cultura, una historia que nos está rodeando por todos lados, ¿no? Cuando pones en valor todo eso, consigues que el huésped no se sienta que está en un hotel, sino que está en un destino para disfrutar de todo lo positivo que España puede ofrecer al mundo, ¿no? ¿Qué etiquetas son las que más se venden en México? En México vendemos sobre todo 3, pero bueno, se venden todas, pero es el Selección Especial, que está en unos 1.200 y pico pesos. Luego estaría el Pago Negralada, que es el 100% tempranillo, que está por encima de los 4.000 y pico. Y tenemos una curiosidad, que es nuestro Blanco Le Domaine, se llama igual que el hotel, porque nació justo el mismo año. Hemos celebrado 10 años del hotel y del vino blanco, que ha sido un gran éxito y que también se vende bastante en México. ¿Cómo están? Soy Estefanía Cárdenas. Bienvenidos a un programa más de Hagamos Negocio. Desde la Ribera del Duero, en Valladolid, en España, en la Milla de Oro. Es que yo estoy en el paraíso. De verdad es que ayer pensaba que estaba soñando. He vivido una experiencia maravillosa y la he vivido gracias a Enrique Valero, que es amante del lujo, del buen vivir y del vino. Así me dijo que lo presentara. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, soy amante de todo lo que sucede aquí en la Milla de Oro y en España en particular, ¿no? Mezclamos gastronomía, vino y hospitalidad, que es nuestro punto fuerte. Y tú eres director general de Abadía de Retuerta, sí, que es un hotel, pero tiene restaurante, pero también es bodega de vinos y está sentando precedentes en toda la región en temas de turismo, de hospitalidad, de cooperación. Estuvimos platicando ya mucho antes de esta entrevista, pero me interesaba que lo platicaras con la audiencia, sí. que nos ayudaras a entender todo esto que como filosofía has implementado y que ha funcionado tan bien. Sí, bueno, en Abadía de Retuerta decimos que somos más un destino donde se pone en valor todo lo que es parte del ADN de España, ¿no? Es esa hospitalidad, ese paisaje, esa cultura, esa gastronomía, el vino, por supuesto, el arte, la artesanía. Y cuando mezclas todo eso, en Abadía de Retuerta decimos que no tenemos un hotel y una bodega, sino que vamos mucho más allá. Somos gestores de felicidad. Nuestra misión es, obviamente, mantener todo este patrimonio, tanto natural, la naturaleza, el río Duero, todo lo que aquí sucede, como el histórico, que es esta magnífica abadía donde hay más de 8.000 metros cuadrados, donde los huéspedes disfrutan. Y todo eso se hace a través del equipo humano, ¿no? Del equipo humano que aquí trabajamos, que si quiero llevarlo a máximos, no nos sentimos empleados, sino que nos sentimos como muy responsables de poner en valor todo esto para que nuestros huéspedes, vengan de donde vengan, entiendan dónde están, disfruten y se vayan convertidos en apóstoles. Yo siempre digo que tú entras como un huésped de Abadía de Retuerta y sales convertido en un embajador, en un apóstol de Abadía de Retuerta. Estoy totalmente de acuerdo y vamos a empezar por lo básico. Abadía y monasterio, ¿cuál es la diferencia? Abadía, digamos que es como la iglesia, donde es el alma de Abadía de Retuerta, donde se ve ya que hace 9 siglos había vocación de aquí de crear un impacto positivo en la comunidad local, ¿no? No es una iglesita pequeña, sino que es una iglesia de dimensiones grandes, ¿no? Y el monasterio es todo el conjunto, donde vivían los monjes, donde tenían su huerto, donde tenían sus celdas, que hoy son habitaciones, donde tenían su refectorio, que es donde hoy comemos y tenemos una estrella Michelin y una estrella verde que premia la sostenibilidad, ¿no? de todo lo que aquí hacemos. Y básicamente en el monasterio es de donde yo saco toda esa filosofía de por qué es lo que hacemos aquí en este mundo, donde el protagonista es el río Duero, que es el que crea estos suelos, y donde estos monjes vienen del norte de Francia hace 9 siglos para causar un impacto positivo. Y eso es lo que estamos haciendo, poner en valor todo lo que sucede en esta magnífica tierra de Valladolid, de la Milla de Oro, en Castilla y León, en España, ¿no? Y es de verdad turismo de alto lujo. Sí, es alto lujo que va buscando no viajar donde van otros, sino entender un lugar. O sea, al final,
si hay algo positivo que podemos sacar del COVID, que son muy poquitas cosas, es el entender que el turista ha pasado de ser un turista a ser un viajero. Lo que quiere entender es un lugar. ¿Y cómo se entiende un lugar? A través de la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura es la gastronomía, la cultura es el vino, la cultura es la artesanía, la cultura es el paisaje, la cultura también es el arte. El arte nos lleva al pasado, nos trae al presente y sobre todo nos proyecta al futuro, ¿no? Entonces en Abadía de Tuerta intentamos poner todos esos pilares a través del equipo humano que aquí gestiona dos patrimonios, ¿no? Un patrimonio natural, que son 700 hectáreas, donde el primer empleado hace millones de años fue el río Duero. No se puede hacer vino en cualquier sitio. Tienes que tener unos suelos especiales, una altitud, un clima, un saber hacer del ser humano. Y luego una cultura, una historia que nos está rodeando por todos lados, ¿no? Cuando pones en valor todo eso, consigues que el huésped no se sienta que está en un hotel, sino que está en un destino para disfrutar de todo lo positivo que España puede ofrecer al mundo, ¿no? Pero es que aparte de España, es segmentado en un pueblito que en realidad no tiene muchos habitantes, pero que han creado un ensueño. Y lujo no quiere decir caro, No. porque a final del día los precios también he visto que están bastante bien accesibles y bueno, recibimos mucho más de lo que nos imaginamos. Yo les decía que no hace justicia las imágenes en internet, es que no hay manera de expresar lo que aquí se vive, la majestuosidad de lo que tenemos. Me encantaría que pudieran probar los sabores, sí. que he comido lechazo. Sí. Que es un cordero alimentado de leche solamente. De leche solamente, sí. Impresionante, de verdad impresionante. Pero dentro de todo esto también hay un tema de sustentabilidad, de sostenibilidad, un tema de preocuparse por la comunidad, por el medio ambiente, que ustedes cuidan mucho. Bueno, yo siempre digo que la primera vez que entré en Abadía de Tuerta, a trabajar en Abadía de Tuerta hace unos 15 años, la primera sensación es de respeto, ¿no? O sea, al final tú puedes trabajar en un sitio y pensar solo en el cortísimo plazo, en esa cuenta de resultados, en ese balance, en toda la parte financiera, pero Abadía de Tuerta te transmite una serie de valores que lleva aquí tiempo, de que respeta el entorno, de que respeta la comunidad local y de que pone en valor todo eso haciendo disfrutar a la gente, ¿no? Yo por eso digo que al final cuando gestionas un patrimonio tanto natural como histórico, con vocación de permanecer mucho más en el tiempo, pues la sustentabilidad o la sostenibilidad no es una palabra para añadir a un folleto, a la web y tal, sino que es una forma de hacer las cosas. O sea, en Abadías de Tuerta miramos más, obviamente, por el negocio, que tiene que ser sostenible, pero más por el equipo que trabaja aquí, por todos los grupos de interés, es lo que en inglés llaman stakeholders, y que todo el mundo vea sus necesidades satisfechas, ¿no? En el sentido de apostamos mucho por la formación, apostamos mucho por la comunidad local, apostamos mucho y hacemos un vino solidario para ayudar a gente que lo necesita, apostamos también por mantener nuestros bosques, los animales que aquí viven, los pájaros, apostamos por gestionar responsablemente los recursos hídricos, el agua, apostamos por tener paneles solares donde en la bodega ya un 30% lo autogeneramos, apostamos, en definitiva, como yo digo al equipo, si esto lleva aquí 9 siglos, nosotros estamos de paso y lo que tenemos que hacer es que esto esté mínimo otros 9 siglos gestionando pues estos recursos de una forma responsable, ¿no? Entonces, cuando lo ves bajo ese prisma, bajo ese punto de vista, también te acabas relacionando con lo que en teoría es tu competencia de una forma amistosa, ¿no? Cuando yo llegué aquí, pues digamos que el tema enoturismo estaba todavía por desarrollar. El tema hoteles de lujo, hoteles de 5 estrellas, pues prácticamente no existía. La estrella Michelin la recuperamos nosotros para esta zona, para Valladolid y para Castilla y León hace unos 14 años también. O sea, todo esto al final lo que ha hecho es un efecto contagio que es muy positivo para todos. Yo siempre digo que hay que hablar de la competencia amiga, en el sentido de que todos nos complementamos, todos somos necesarios para que alguien que está sentado en Querétaro decida voy a viajar, voy a entender un lugar, voy a disfrutar con mis amigos o con mi familia y voy a ir a España. Y de España voy a entrar vía Madrid o vía Barcelona, pero hay un sitio que no es que sea que voy a Sardón de Oro, es que hay un sitio que se llama la Milla de Oro
donde voy a estar un par de semanas disfrutando de todo lo que la gastronomía, el vino, la naturaleza, el paisaje, el río Duero nos aporta, ¿no? Y cuando vuelven son embajadores, son apóstoles de esta zona y especialmente de Abadía Retuerta, ¿no? Y es que de verdad conviertes en una experiencia todo lo que hay alrededor, incluso 100 kilómetros a la redonda. Cuéntame de este proyecto que tenemos por aquí, el librito de pueblos y productores, porque integran a todos. Sí, al final, lo que decía antes, ¿no? Cuando tú viajas quieres entender un lugar, ¿no? Y cuando quieres entender un lugar lo tienes que entender a través de la comunidad local. No puedes, sí, te puedes tomar una marca o un vino de Francia o de Italia o un champán fantástico o de Jerez, ¿no? Grandes vinos del mundo. Pero cuando vienes aquí quieres entender Castilla y León. Yo cogí el equipo tanto de bodega, como de hotel, como de sala, como de gastronomía, de cocina. Digo, oye, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Vamos a hacer la teoría de la cebolla, ¿no? O sea, tú tienes unos aros y dices, aquí a 1 hora, que son más o menos 100 kilómetros, ¿qué productos hay que sean de calidad, que sean típicos, qué recetas tradicionales? Y empezamos obviamente con la huerta. Castilla y León, la despensa de Europa le llaman. Aquí hay una huerta fantástica y muchos productos, ¿no? Por supuesto hay una carne fantástica, está el famoso lechazo, está Riquísimo. el cochinillo, están muchos productos. Hay incluso gambas de Medina del Campo que la gente se sorprende, ¿no? El espárrago de Tudela de Duero, las alcachofas, el queso. Hay unos grandes quesos en esta zona. Y empezamos así y hubo un efecto contagio y acabamos haciendo también pues las vajillas con artesanos locales, ¿no? La cerámica, las maderas, las pizarras, un montón de materiales que son de aquí de la zona, la piedra de Campaspero, que al final son parte de la oferta gastronómica y vitivinícola de Abadía Retuerta, ¿no? Entonces, la palabra territorio aquí la utilizamos mucho. O sea, nuestro vino tiene nuestra propia denominación de origen. Todavía no digas, era una primicia que quería yo. Perdón. No, sí, ahí vamos para allá, vamos para atrás. Sí, la denominación de origen. Y ahorita les vamos a contar, porque eso es fantástico, espectacular, y vamos a explicar un poquito de qué es la denominación de origen. Pero antes, quiero que nos muestres este mapita. Este mapita. Este libro, El Refectorio, que es donde tenemos la estrella Michelin y la estrella verde, al final cogimos y tenemos un mapa que es de Castilla y León, de donde salen el 99% de nuestros productos. Entre esto y nuestra huerta que recuperamos donde la tenían los monjes, lo que queríamos es poner en valor el territorio, este territorio capturado en un refectorio que es donde cenaban y comían los monjes, y luego lo hemos completado con toda esta artesanía, esas vajillas, esos vasos, todo lo que rodea a Castilla y León está aquí metido en el refectorio. Con lo cual, obviamente vas a cenar muy bien, vas a tener pues mucha armonía entre texturas, sabores, pero al final estás en Castilla y León. Tú lo que vas a hacer es poner en valor a todos estos pequeños productores y que sus productos lleguen a todo el mundo, entre otras cosas, gracias al refectorio y a nuestro cocinero, a nuestro chef Marc Segarra y todo su equipo. Y es que tomas los elementos de la región, los conjugas con un chef importantísimo en un lugar maravilloso y creas una experiencia verdadera de lujo con todo el sabor y la esencia del lugar en donde estamos. Me contaban también que tienes dentro de la abadía muchos lugarcitos emblemáticos llenos de historia y que se toman el tiempo para explicarle a los huéspedes lo que hay detrás de toda esta historia. Sí. Porque te gusta mucho la historia. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho entender, soy muy preguntón, soy casi un periodista, porque no concibo un mundo en el que estás de paso y no entiendas qué ha pasado ahí durante muchos años. Yo creo más en los valores que en el corto plazo, ¿no? O sea, yo creo que entender un lugar sobre todo cuando diriges un equipo de 170 personas, es de una muestra de responsabilidad y de entender lo que aquí ha sucedido, ¿no? Entonces, al final, si piensas en el huésped, yo siempre digo, el huésped no es alguien en el que haces un intercambio mercantil. Tú me das, yo te doy, te vas y a por otra, ¿no? Yo quiero que ese huésped entienda a través del equipo, a través de lo que ve,
a través de lo que siente sobre todo Sardón de Duero, Valladolid, Castilla y León y España. Y eso se consigue con un equipo hiper motivado, hiper preparado, gestionando con mucha transparencia, teniendo objetivos muy claros, en el que compartimos no solo una jerarquía que obviamente tienes que tener dentro de tu plan, sino en el que ellos se sientan, todos nos sintamos propietarios de este lugar, de lo que aquí sucede. Y nos sintamos tremendamente responsables para conseguir que esa experiencia de nosotros, de los empleados, conecte sin ser invasivo, obviamente, con la de los huéspedes para que entiendan lo que aquí ha sucedido antes, ahora y lo que sucederá después. En definitiva, es poner en valor dos herencias: lo que hemos heredado de la naturaleza, donde el río Duero ha hecho su trabajo, y lo que hemos heredado de la historia, de la cultura, desde hace 9 siglos, para que lo entienda un huésped que se va a volver feliz con su familia a su país de origen. Y es impresionante. A mí ya me encerraron y me castigaron allá arriba. Les voy a poner aquí las imágenes. No, tienen este lugar arriba de la iglesia, espectacular, que yo me subí y estuve viendo, y cuando bajé me dijeron, el lugar de castigo. Dije, creo que tengo que espiar mis pecados en este momento. Sí. Y vamos a hablar de la denominación de origen, pero vamos a hablar de la denominación de origen regresando del corte comercial. Soy Estefanía Cárdenas, estamos en Ribera del Duero con Enrique Valero. Regresamos en un momentito. Regresamos desde Ribera del Duero, en la Milla de Oro. Estamos en Abadía de Retuerta con Enrique Valero y nos está contando todo lo que hay detrás de este mágico lugar. Y hay una de las cuestiones que ellos dicen la pera, ahorita nos va a explicar por qué dice la pera, que es excepcional. Denominación de origen, pero antes de hablar de la denominación de origen de Abadía de Retuerta, quisiera que nos explicaras, para la audiencia que no sabe, ¿qué es una denominación de origen? Bueno, una denominación de origen lo que hace es delimitar una zona en la que hay unas características que son comunes a la misma y que es un símbolo de calidad, donde tú proteges esa calidad por encima de todo. O sea, por un lado, limita las prácticas culturales, lo que haces en la viña y en la bodega, para transmitir una personalidad de esa zona muy clarísimamente, ¿no? O sea, las más conocidas, obviamente, pues en España son Rioja, son Ribera del Duero, son Jerez. En Francia tienes champán. Nosotros tenemos tequila. Tenéis tequila. Tenemos denominaciones de origen, creo que son 1176 en Europa, que protegen desde el queso, el jamón, la cecina, el aceite de oliva. Hay muchas formas de proteger, y en el vino, pues obviamente es importante. Que lo que sucede en los últimos años es que hay denominaciones de origen un poco más restrictivas y más pequeñas que limitan casi a un viñedo, ¿no? Que es el caso nuestro. Sí, y para ponerlos en contexto un poco, el tequila que se produce en México solo puede ser cultivado, los agaves, en ciertos estados, aunque es cierto que puede darse en otras tierras. Si se da en otras tierras ya no entra en la denominación de origen, y entonces pues producen otras cosas como mezcal o otras cosas con plantas similares o iguales. Y el proceso también de destilamiento es específico, y esto lo avala la denominación de origen, que es como una norma, ¿cierto? Y entonces, bueno, Ribera del Duero tiene su denominación de origen, donde en las etiquetas de los vinos entendemos que está hecho el vino bajo el protocolo que marca esta denominación. En esta zona existen vinos muy conocidos en México, como Matarromera, como Vega Sicilia, como Protos. Hay muchos vinos muy conocidos que ostentan Ribera del Duero. Exacto. Pero tú te fuiste todavía más allá. Sí. Nosotros, claro, para entender a Abadía de Retuerta obviamente hay que entender el lugar. Como decía en la gastronomía, el territorio, ¿no? Lo que en vino en Francia se llama terroir, o nosotros llamamos en castellano terruño, ¿no? Es decir, se dan unas condiciones muy específicas que hablan de la personalidad de nuestro vino. Cuando nosotros recuperamos este viñedo histórico, o sea, aquí tenemos documentación desde 1300 y pico que había viña, los monjes ya tenían viñas, curiosamente eran blancos más que tintos, pero tenían sus viñas, y de hecho tenemos un proyecto de recuperar una viña prefiloxérica, o sea, del siglo XIX. Replantamos y recuperamos ese viñedo y no estábamos dentro de la denominación de origen. Curiosamente, dentro de la finca, que son 700 hectáreas, 100 están dentro de la Ribera del Duero y 600 están fuera. Pero las
preferimos optar por donde íbamos a tener mucha más calidad, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar como lo que se llama vino de la tierra de Castilla y León, un vino que es un poco más genérico. Pero con el transcurso del tiempo fuimos trabajando de una forma en el que queríamos extraer o sacar la esencia de este territorio, de esta zona del Duero. Y eso a lo largo del tiempo lo tenemos documentado en qué tipo de variedades, en cómo trabajamos la viña, en cómo trabajamos la bodega, y empezamos un proceso hace 9 años en Bruselas, porque esto al final te lo tienen que aprobar en la Comunidad Económica Europea, y llegó a buen puerto pues en mayo del año pasado. ¿Qué reconoce eso? Pues al final no es ni mejor ni peor, reconoce una filosofía de trabajo que pone en valor el territorio. Y eso es Abadía Retuerta, eso es la filosofía en todo lo que hace Abadía Retuerta, que es entender dónde está, ponerlo en valor y transmitirlo a sus potenciales consumidores de una forma fácil, entendible y sobre todo para generar disfrute, ¿no? Entonces estamos muy orgullosos y por eso decía esa expresión tan española de que ha sido la pera, ¿no? O sea, la pera es como lo más, ¿eh? Y generalmente este tipo de experiencias tienen un diferencial y ese diferencial está muy marcado con la denominación de origen, que también nos permite probar un poquito de Abadía de Retuerta, aunque no estemos ni cerca de España. Distribuyen en México también. Sí, distribuimos en México, tenemos una gran distribución. México es un mercado muy importante para el vino de calidad español y especialmente para lo que es Castilla y León, Ribera del Duero, ¿no? O sea, ahí es el segundo mercado después de Estados Unidos y tenemos un potencial todavía grande. ¿Por qué? Porque tanto la gastronomía como la forma de disfrutar la vida, la parte social mexicana y española, pues conectan mucho y además gusta la calidad. O sea, vamos a mercados donde la calidad es seña de identidad, ¿no? Entonces ahí estamos muy bien distribuidos a través del grupo Everest, que tenemos distribución pues en la europea, en Palacio del Hierro, en Vinoteca, en muchos sitios en México, donde nuestros clientes, no solo los que han venido, sino los que están allí, pueden disfrutar de un buen Abadía Retuerta sin ningún tipo de problema. ¿Qué etiquetas son las que más se venden en México? En México vendemos sobre todo 3, pero bueno, se venden todas, pero es el Selección Especial, que está en unos 1.200 y pico pesos. Luego estaría el Pago Negralada, que es el 100% tempranillo, que está por encima de los 4.000 y pico. Y tenemos una curiosidad, que es nuestro blanco Le Domaine, se llama igual que el hotel, porque nació justo el mismo año. Hemos celebrado 10 años del hotel y del vino blanco, que ha sido un gran éxito y que también se vende bastante en México. Y ahorita tienen otro tipo de vinos que se llaman Winemakers Collection. Makers Collection, que ayer me dieron un poquito y saben muy diferente. Sí. Bueno, básicamente el winemaker en inglés es el enólogo, el director técnico, digamos, de la bodega y de la viña. Tiene que ser una persona con mucha inquietud, porque el vino es un ser vivo que nace de la naturaleza, de la vid, pero que sigue creciendo dentro de la botella, o sea, no se para. Con todo esto que está pasando del cambio climático, de cómo ha evolucionado todo, de los gustos también de los consumidores, de que si se quieren vinos de este perfil, un poco más frescos o un poco más ligeros, es obligación de una bodega que quiere permanecer en el tiempo el estar investigando continuamente, ¿no? Entonces, investigamos otra serie de variedades, otro tipo de suelos, distintas altitudes, distintas formas de trabajar y al final, antes de que se consoliden como parte de la gama o del portafolio de Abadía Retuerta, los tenemos exclusivamente en nuestra web y en nuestra tienda aquí para ir probando. Son pruebas de un par de barricas, de 3 barricas, y vamos testando también con los consumidores. Claro. Como al final hacemos enoturismo, recibimos unas 10.000 visitas al año, eso es también un banco de pruebas donde estás viendo qué está pasando en el mercado, qué piensan los consumidores, y al final pues el mundo del vino pues está en continua evolución, ¿no? Entonces habrás probado pues a lo mejor un Merlot o una Touriga Nacional o una Garnacha o un vino rosado. Vas probando cosas que al final dices, oye, así nació nuestro blanco, ¿no? Llevábamos 10 años investigando, lo probábamos y decidimos lanzarlo a los 10 años y ha sido un gran éxito, ¿no? Es parte ahora del portafolio por el que se nos conoce, ¿no? Claro, y este componente de involucrar a los consumidores antes del lanzamiento permite crear un producto muy integral, Claro. muy hecho por y para, ¿no?
vi también que tienen un menú espectacular. Me comentabas que tienen una estrella Michelin y la verde estrella Michelin en reflector, que es que refectorio, que se llama el restaurante, y que cada año cambian el menú, me estaban comentando. O sea que no se van a aburrir si vienen varias veces. Bueno, hay que pensar en aquellos que vuelven y hay que pensar en qué tipo de productos y cómo va evolucionando también la gastronomía. Al final, cuando tú tienes como objetivo el disfrute de tus huéspedes y el poner en valor un territorio, pues con esas dos variables puedes hacer mil cosas, ¿no? Y de eso se trata, de que vayamos. Hay productos de temporada, hay productos de nuestra propia huerta, hay proveedores nuevos que llegan. Hemos plantado también trufa aquí en tal, o sea que al final llevamos ya con este proyecto 8 años, pues a lo mejor dentro de 1 año o 2 años se puede probar la trufa de Abadía Retuerta, o tenemos algunos olivos. Al final se trata de que esa creatividad no sea solo creatividad por crear, sino creatividad pensando en dos cosas: en tu territorio, lo que te rodea y donde tú estás, y en tu cliente o tu consumidor que quiere tener una experiencia más que alimentarse, ¿no? Y para cerrar la entrevista me gustaría platicar del broche de oro de la experiencia, que es tu spa, que ayer tuve oportunidad de probar. Ya estoy lista, renovada, es más, échenme otro hijo si quieren, porque qué maravilla. Bueno, el spa, si tú me lo permites, yo no diría que es un spa. Yo le llamo, bueno, el nombre es el santuario, ¿no? Al final, todos los nombres están vinculados al sitio, pero el santuario te lleva, te transporta a algo más que un spa, ¿no? O sea, al final tú estás teniendo una experiencia en el que, por ejemplo, creamos un nuevo puesto de trabajo que es el primero en el mundo, que es el spa sommelier. El spa sommelier es que al final nuestra teoría es: tú llegas a ese santuario, que estás bajando 8 metros bajo tierra, pero tienes luz natural porque está inspirado en los patios romanos. Ya el ruido, los olores, el ruido del agua cayendo te transporta. No huele a spa, no huele a cloro, no huele a piscina. Eso es una obsesión que tenemos aquí, con lo cual ya te diferencia a otros spas. Pero claro, tú te tienes que meter en ese mundo en 4 o 5 minutos. Tienes que olvidarte del celular, tienes que olvidarte del trabajo que tienes que mandar a Televisa mañana o a Abadía Retuerta o lo que sea. Entonces te sientas en unas obras de arte, que son unos bancos de Nagashima, que es un artista japonés fantástico, pero claro, no estás sentado en un banco, estás sentado en una obra de arte y se te acerca un carrito con 3 tipos de vinos y 3 tipos de aceites que están customizados, que están hechos a medida para que tú sientas el territorio. Al final el objetivo no es ni que cates el vino, sí que huelas los aceites para ver qué tratamiento quieres, qué presión, más fuerte, menos fuerte, relajante, reconfortante, pero al final se trata de que desconectes de tu día a día, te metas en el santuario y esa hora y media que estás allí con el terapeuta o la terapeuta estés totalmente desconectado. Cuando sales de allí no has estado en un spa, sino has estado en un sitio en el que 1 hora equivale como a un día entero, ¿no? Yo me quería quedar a vivir ahí, sí. Tenía una cena con Patricia que ha sido muy gentil y que ha estado muy al pendiente de nosotros y le tuve que decir que me diera media hora más porque es una maravilla, es que es una maravilla. Sí. Enrique, quiero agradecerte tu hospitalidad, quiero agradecerte la conexión que has permitido que hagamos con los demás productores de vinos de la zona, porque hay que decirlo, él fue el gestor de esta visita express, y decirte que me voy encantada de la zona de Ribera del Duero, de la Abadía, de tu persona, de toda la atención, y espero que muchos mexicanos tengan la oportunidad de venir a visitar y conocer este gran placer. Muchas gracias. Aquí os esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, yo me despido. Es que voy al spa, voy a seguir comiendo y a seguir disfrutando un buen vinito. Gracias por acompañarnos, soy Estefanía Cárdenas, esto fue Hagamos Negocio.